Hola, buenas tardes, buenos días, bienvenidos a esta segunda conversación virtual, lejos de la seguridad. Vamos a esperar un par de minutos para que las personas vayan ingresando a la sala. Les agradecemos mucho por estar aquí. Good afternoon, good morning, and welcome to our second virtual conversation, Far From Safety. This is a joint effort from the organizations that you can see below in our screen. We will start shortly. We're just waiting like for 1 minute more for people to join the webinar. If you need interpretation to English, this webinar is going to be in Spanish. Make sure to look for the globe at the bottom of your screen and choose English so that you can follow the conversation in English. Bueno, buenos días. Vamos a dar comienzo a esta segunda conversación virtual. Quisiera empezar por reconocer y agradecer a las organizaciones de la sociedad civil que nos unimos para hacer este esfuerzo conjunto. Quiero reconocer al Center for Gender and Refugee Studies, al Women's Refugee Commission, al Center for Democracy in the Americas, al Latin American Working Group, al Instituto para las Mujeres en la Migración, IMUMI, y al International Rescue Committee. Todas ellas, junto con Alianza Américas, estábamos particularmente preocupadas por ofrecer una serie de herramientas de análisis e información en español para entender qué es lo que significan las políticas que la administración Biden ha puesto en marcha ahora que se puso fin al título 42. Como sabemos, se vuelve al régimen anterior del título 8, pero digamos a una versión diferente del título 8, una versión con una serie de elementos adicionales. En la conversación anterior, que está disponible en YouTube, que si ustedes participaron en el seminario anterior y estaban registrados, la recibieron, pero la pueden buscar en las redes sociales. Por ejemplo, está en la cuenta de YouTube de Alianza América, si la quieren buscar. Ahí explicábamos en general cuáles son los cambios que vienen luego del fin del título 42. Sobre todo algunos elementos vinculados a la regla de inelegibilidad del asilo y otros elementos que están de alguna manera por ahora apenas enunciados. Hablábamos que mucho de lo que de estas políticas no están siendo implementadas en la práctica y por lo tanto también vamos a tener respuestas más completas una vez empezamos a ver qué es su ejecución. En este segundo espacio nos reunimos con el objetivo de tratar un tema en particular y son los sistemas de asilo o de reconocimiento de la condición de refugiado que existen en los otros países de la región. Y la decisión para enfocarnos en ellos tiene que ver con que, como ustedes recordarán de la sesión pasada, uno de los elementos de la regla de inegibilidad del asilo es que si las personas no venían de México, sino venían de otro país y cruzaron por el territorio de un tercer país, cualquiera que ella sea, debieron haber solicitado protección en ese país. Es decir, debieron haber pedido ser reconocidas como refugiados, que es el término que regularmente se utiliza en América Latina para referirnos a este procedimiento que en Estados Unidos conocemos como haber pedido asilo. Y se les debe haber sido negado. Por eso nos parece que un tema vital para esta conversación es entender qué pasa con esos otros sistemas de refugio o de asilo en la región. ¿Son esos sistemas seguros? ¿Están funcionando? ¿Qué capacidad tienen? Esos son el tipo de interrogantes que esperamos responder a ustedes el día de hoy. Y para eso me da mucho gusto presentar a tres colegas y amigos que trabajan en organizaciones de la sociedad civil que nos van a acompañar el día de hoy.
Ellos van a estar haciendo esta presentación cada uno desde, a partir del trabajo de investigación que hacen, a partir del trabajo diario y el conocimiento que tienen sobre la situación en la región. Así que quiero darle la bienvenida a esta sesión de hoy a Gretchen Kuhner de IMUMI, el Instituto de Mujeres en la Migración, a María José Espinosa del Center for Democracy in the Americas y a Felipe Navarro del Center for Gender and Refugee Studies. Nos da muchísimo gusto que estén hoy aquí y a la vez quiero recordar a todos ustedes de dos cosas. Si necesitan interpretación, no olviden buscar el globo en la parte de abajo de su pantalla. Y para las preguntas existe la opción de Q y A, donde les invitamos a que vayan haciendo sus preguntas a lo largo de la conversación. Si hay algún elemento particular, este es el momento de hacerlo y al final vamos a dejar un espacio para responder a sus preguntas el día de hoy. Así que vamos a empezar con México y para explicarnos cómo funciona el sistema en México está con nosotros Gretchen Kuhner. Gretchen, adelante. Muchas gracias, Elena, y muchas gracias a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy. Yo voy a hablar sobre el acceso al asilo en México. Como muchas cosas en México, pues la teoría, la legislación es muy buena, muy amplia. Sin embargo, el contexto del acceso al asilo en México se ha dificultado mucho. Entonces, al final de la presentación voy a hablar un poco sobre el contexto de esta veda de asilo en Estados Unidos y las deportaciones bajo el título 8 están teniendo un impacto ya aquí en México. Bueno, primero, México tiene esta definición de asilo muy amplio basado en la Convención de 1951. Hay una ley federal de refugiados y personas apátridas y asilo. Y la definición es muy parecida a la Convención, se reconoce por temores, por ser perseguido por motivos las mismas, raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, opiniones políticas, pero además en México la ley incluye como motivo el tema de persecución basado en género. Entonces, en ese sentido está más amplio que la misma convención. Seguimos. En México también es importante saber que la definición también incluye la Declaración de Cartagena, que en la práctica significa que si las personas no encajan en uno de los motivos ¿no? de la convención o género, también se reconoce a personas que han huido de su país de origen porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de los derechos humanos. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, México, a través de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, tienen algunos lineamientos para reconocer a personas de ciertas nacionalidades, por ejemplo, personas de Venezuela, que se reconoce que en Venezuela la mayoría de las personas están huyendo o saliendo por la violación masiva de derechos humanos. Seguimos. El fundado temor de persecución puede ser la violación grave de los derechos humanos, formas menores acumulativas de daño o discriminación. La persecución en sí depende de las circunstancias de cada caso, por supuesto, es una determinación individual. La persecución pasada no es un requisito previo para la condición de refugiado y la persona solicitante no necesita demostrar que las autoridades sabían. Por ejemplo, bueno, esto aquí estábamos hablando de la orientación sexual o identidad de género, pero realmente el marco de asilo y protección en México es muy amplio. Ok, ahora empezamos con un poco la práctica.
En México solicitar asilo es un procedimiento administrativo. Las personas en teoría pueden solicitar en la frontera, sin embargo, cuando lo tratan de hacer, la mayoría son rechazadas. También pueden solicitar asilo tanto desde uno de las 56 estaciones migratorias a las oficinas del Instituto Nacional de Migración, pero realmente nada más hay 8 oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en todo el país, que es donde las personas tienen la mejor recepción, la mejor opción de solicitar el procedimiento. Y estos 8 lugares son Ciudad de México, Tenosique, Tabasco, Acayucan, Veracruz, Tapachula, Chiapas. Luego, recientemente, la Comar ha puesto oficinas en Monterrey, Tijuana, Palenque y Guadalajara. Ok, el procedimiento, pues no voy a pasar por todo el procedimiento, pero vamos a dejar estas presentaciones para ustedes. Elena se los va a hacer llegar posterior a la presentación hoy. Pero algunas de las barreras, empezando con el tiempo que las personas tienen para poder solicitar asilo. Por ejemplo, en Estados Unidos es 1 año, acá son 30 días laborales, ¿no? Hábiles. Y como es un procedimiento administrativo, se presenta ante la Comar, tienen que hacer una entrevista a través de la Comar y la Comar realmente tiene 45 días hábiles para determinar si la persona cumple o no, o sea, es reconocida como persona refugiada. Y terminando, les da una notificación y con esta notificación, si es positivo, se tienen que presentar al Instituto Nacional de Migración para recibir una tarjeta de residencia permanente como reconocido como persona refugiada. Durante el procedimiento, y esto lo puse porque algunas veces en Estados Unidos, abogados y abogadas o organizaciones nos contactan. Entonces, quería incluir un ejemplo de la constancia de solicitud de asilo en México. Se pone una fotografía y básicamente la constancia dice que la persona tiene un procedimiento pendiente y con eso pueden usarlo como un documento para comprobar estancia regular en el país. Sin embargo, uno de los problemas con todo el procedimiento de asilo en México es que las personas tienen que quedarse en el estado, la jurisdicción donde solicitaron asilo. Entonces, como la mayoría de las personas están solicitando en la frontera sur, en Tapachula, y es un lugar muy difícil donde para sobrevivir, tener acceso a trabajo, etcétera. Con esa carta nada más te puedes quedar en Chiapas, por ejemplo. También incluí un documento provisional por razones humanitarias durante el proceso, mientras la persona esté esperando la respuesta, la adjudicación del caso, deberían de recibir una tarjeta por razones humanitarias que permite que la persona tenga autorización para trabajar y es un documento más seguro para las personas. Sin embargo, muchas veces el Instituto Nacional de Migración dilata, no otorga las tarjetas por razones humanitarias, entonces las personas se quedan sin esta seguridad jurídica durante el procedimiento de asilo. Ok. En México, el año pasado se presentaron 118,000 solicitudes ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Aquí en esta gráfica pueden ver, o esta tabla, pueden ver las nacionalidades principales, así como la tasa de reconocimiento. Entonces, por ejemplo, las personas de Honduras fueron 11,000, más de 11,000 solicitudes y tienen una tasa de reconocimiento
de 90%. Sin embargo, también pueden ver que Haití, por ejemplo, fueron 8.502 solicitudes de asilo de personas haitianas y nada más la tasa positiva fue de 12%. Entonces, esto es uno de los temas que tenemos que estar y que estamos trabajando porque la tasa de aceptación de casos de personas de Haití es sumamente baja. Y también este año la población venezolana, que normalmente está reconocida bajo estos lineamientos de Cartagena, también está bajando este año, entonces es algo que nos está llamando la atención. También es importante, perdón, nada más recalcar que fueron 118,000 solicitudes, sin embargo, nada más se resolvieron en total 34,000, ¿no? Y de esos, 21,000 fueron positivos. Entonces, como el año anterior, en 2021, fueron 130,000 solicitudes y la Comar en todo sus oficinas en todo el país está sobreviviendo con un presupuesto de aproximadamente $2 millones. Falta muchísima capacidad y hay muchísimas solicitudes pendientes. Las personas están esperando mucho más del tiempo que deberían de estar esperando. Ahora sí, gracias, Elena. Ok, bueno, los obstáculos ya hablé de varios. Rechazos en frontera. Si las personas llegan a la frontera o a aeropuertos, por ejemplo, en México hay 194 puntos de internación internacional. La mayoría de las personas son rechazadas, o sea, es muy difícil llegar, solicitar asilo y que te dejan entrar. Algunas veces en los aeropuertos, pero las organizaciones de la sociedad civil no tenemos acceso, ¿no?, a las estaciones migratorias en los aeropuertos, entonces es muy difícil darle seguimiento y monitorear. La falta de capacidad de la Comar, como ya mencioné, el presupuesto y hay una falta de voluntad política por parte del Ejecutivo para fortalecer a la Comar. El acceso a una cita se está dando entre 2 a 6 meses y los tiempos de los procesos se han extendido. Este requisito de permanecer en la jurisdicción donde realizó la solicitud, que ya mencioné, la tardanza o falta del otorgamiento de las tarjetas de visitantes por razones humanitarias durante el proceso. Y hay otros temas en cuanto a las condiciones de sobrevivencia durante y después del proceso. Es sumamente difícil en México para las personas solicitantes de asilo acceder a un empleo, vivienda, salud y educación. Y además estamos viviendo en contextos de mucha violencia en contra de la población en general, pero en particular en contra de la población migrante y solicitante de asilo. Ok, pues ya para terminar, quería dar como contexto y tratar de relacionar estos obstáculos con la política migratoria y de asilo actual en México. Y aquí incluí esta fotografía de este juego que tenemos en todo el mundo, porque realmente es visualmente la política migratoria actual de lo que están haciendo con las personas solicitantes de asilo. O sea, las personas a lo mejor avanzan un poquito, pero luego el Instituto Nacional de Migración los detiene en retenes y los regresa a Tapachula, a Villahermosa, al sur de México, y tienen que empezar realmente a escalar, subirse hacia el norte, sabiendo que en cada punto hay retenes, radadas y que les pueden regresar en autobuses, que las personas centroamericanas se las pueden deportar. Sin embargo, como en Estados Unidos es más difícil
para el gobierno mexicano deportar a personas haitianas, cubanas y venezolanas. Entonces, por eso los están subiendo a autobuses y hay gente actualmente en México yéndose del norte al sur, donde los están botando literalmente en pueblos que no tienen nada de infraestructura para apoyar a las personas. El Instituto Nacional de Migración está inventando constantemente nuevas formas de contener a las personas y desde hace un par de años hemos tenido muchísimos casos de que el mismo instituto destruye y rompe los papeles de las personas y luego los regresan otra vez al sur. Las personas que quisieran pedir protección en los Estados Unidos, por ejemplo, no hay forma que puedan tener un documento migratorio para poder transitar de forma segura en México. Entonces, estas personas, la única forma de tener algún tipo de documento es solicitar asilo y eso a la vez pues pone presiones en la Comar y en vez de poder concentrarse realmente en los casos de personas que si quieren pedir asilo y quedarse en México, muchas veces tiene que sortear esta situación de personas que están tratando de ver la forma más segura de poder pedir una cita con CBP-1 y llegar a la frontera norte. Por otro lado, México acordó recibir a personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela recientemente deportados bajo título 8, pero como eso pasó hace un par de semanas, apenas estamos pudiendo documentar que las personas que están regresando de estas nacionalidades, México los está subiendo a autobuses o aviones y regresándolos a la frontera sur. Sabemos que la intención en algunos casos es también llevar a cabo deportaciones, pero no sabemos todavía, estamos apenas documentando estas situaciones y nos preocupa, por supuesto, porque si no hay debido proceso, si no hay acceso a asilo cuando solicitan en Estados Unidos, pues son personas con necesidades de protección aquí en México y México tendría que estar evaluando necesidades de protección. Bueno, ya dije que no sabemos qué va a pasar con las citas de CBP-1, con esta nueva expansión y levantamiento de título 42. Por supuesto, se necesitan muchísimo más citas para que las personas puedan entrar y solicitar y no tener que quedarse aquí en México en estas condiciones de violencia. Y finalmente, la falta de información sobre el proceso de rechazo por falta de una negativa, una aplicación, como explicó Elena. No sabemos muy bien cómo funciona en la práctica el nuevo sistema en Estados Unidos. Entonces, por supuesto, estamos preocupadas de qué tendría que tener una persona que cruza por México, que si fue rechazado su caso ante la Comar, qué es lo que tienen que demostrar. Entonces, con eso lo dejo en cuanto al contexto en México. Gracias. Gretchen, muchas gracias. Creo que es un panorama desafiante y de aquí, por supuesto, los invito a que vayan poniendo sus preguntas en la opción de cuya que está en sus pantallas en la parte de abajo o de arriba. Ahora quisiera darle la palabra a Felipe Navarro del Centro for Gender and Refugee Studies. Adelante, Felipe. Muchas gracias, Elena, y un saludo, buenos días, buenas tardes para todos que nos acompañan hoy. Les voy a hablar hoy sobre las condiciones en los sistemas de refugio en Guatemala y Colombia, pero antes de entrar a discutir estos dos países puntualmente, quiero presentar un nuevo reporte que publicamos en CGRS, mi organización, titulado en español Lejos de la seguridad, peligros y límites a la protección para personas solicitantes de asilo en tránsito por América Latina. El cual va a ser compartido junto con los materiales de este webinar, pero quería explicar un poco que el propósito de este reporte fue contextualizar la reciente política del gobierno Biden que Elena describió y a la que Gretchen se refirió, que prohíbe el acceso al asilo en Estados Unidos, entre otros motivos y salvo ciertas excepciones, para aquellos que transiten por un tercer país
en camino a la frontera acá de Estados Unidos sin solicitar protección y sin esperar esa respuesta negativa que Gretchen estaba mencionando. La información que nosotros incluimos en este reporte proviene primordialmente del trabajo que muchas organizaciones, acompañándome aquí en este webinar, así como muchas organizaciones de la sociedad civil en Latinoamérica han recopilado y han presentado. Y la información, el reporte también incluye mucha información que ha sido investigada directamente por el gobierno de Estados Unidos y compartido a través de sus reportes de derechos humanos, los cuales los comparte el Departamento de Estado acá en Estados Unidos. Reconocemos el incansable trabajo que muchos de ustedes realizan para proteger a personas migrantes y refugiadas y mejorar los sistemas de protección en sus países, en los diferentes países de la región. Así que aclaramos que este reporte fue preparado para evidenciar que el gobierno de Estados Unidos ignoró una gran cantidad de información que ya sea que conoce directamente o que se encuentra fácilmente disponible al momento de diseñar e implementar una política que en la práctica asume erróneamente que todas las personas solicitantes de asilo pueden pedir protección y estar a salvo en muchos de los países por los que transitan. Pasemos a Guatemala, por favor. Vemos que Guatemala obviamente es un importante país de tránsito y en los últimos años, inclusive desde la época del gobierno Trump, se ha erigido como uno de los países aliados de Estados Unidos en temas del manejo del control migratorio. Por ejemplo, Guatemala ha sido anunciado como una de las sedes de uno de los 2 centros regionales de procesamiento que fueron anunciados por el gobierno de Estados Unidos, a través de los cuales presuntamente será posible que las personas puedan aplicar para migrar a Estados Unidos, a Canadá y posiblemente España a través de programas humanitarios de reunificación familiar u oportunidades laborales. Guatemala también tiene un historial de colaboración o un historial de control migratorio que se enfoca en la disuasión y en desalentar a las personas a que busquen refugio y protección. Por ejemplo, hay casos documentados a través de los medios de comunicación en Guatemala de represiones a veces violentas en contra de caravanas o éxodos migrantes, como sucedió en el 2021. Y también sabemos que las autoridades migratorias guatemaltecas han practicado o han expulsado a personas solicitantes de asilo fuera de Guatemala, particularmente personas haitianas, por ejemplo, sin ningún tipo de debido proceso. Esto es una práctica que aparentemente continúa en la actualidad, aunque no parece ser una política formal del gobierno, sí es una práctica que limita el acceso al asilo. Pero además de ser un país de tránsito, yo creo que es importante reconocer que Guatemala es un país de origen de muchas personas refugiadas. Nada más en el 2021, personas de Guatemala presentaron más de 23,000 solicitudes de asilo en Estados Unidos, o como lo llamaríamos en otros países, solicitudes de reconocimiento de refugiado. Acá le decimos solicitudes de asilo. Y esto equivale al 12% del total de las solicitudes de asilo recibidas en Estados Unidos durante ese año. O sea que vemos que Guatemala es un país de tránsito, pero a la vez es un país de destino en una magnitud más grande. Esto nos lleva a hablar de Guatemala como un país de origen. Pasamos a la siguiente, por favor. La verdad es que los motivos que obligan o llevan a decir a las personas a migrar son muchos y complejos para todos los países, pero especialmente para países como Guatemala. Los motivos van desde la falta de oportunidades y la pobreza, los impactos de los desastres naturales y el cambio climático, violencia, falta de acceso a la justicia. Pero puntualmente sabemos que el gobierno de los Estados Unidos ha reconocido que en Guatemala existen graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo, por ejemplo, lo que ven en la pantalla como violencia sexual, feminicidio, trata de personas y violencia contra individuos LGBTQ+. Estas son condiciones que pueden afectar obviamente a todos los guatemaltecos, pero sabemos que primordialmente afectan a aquellas personas aquellas personas y comunidades que ya están empobrecidas y marginalizadas. Esto, por supuesto, incluye a las personas solicitantes de asilo en Guatemala que cuentan con pocos recursos y no tienen las redes de protección que otras personas pueden tener. Y recordemos que en el 2019 el gobierno de Trump, el anterior presidente, a través del ya extinto Acuerdo de Cooperación de Asilo con Guatemala, intentó forzar a personas que buscaban asilo acá en Estados Unidos a en vez de hacerlo en Guatemala y se transfirió un número limitado de personas en Guatemala para que buscaran refugio allá.
La mayoría de las personas que fueron transferidas bajo ese acuerdo no buscaron protección en Guatemala y lo que lograron recopilar organizaciones que hablaron con personas que fueron transferidas es que la mayoría de estas personas sentían que Guatemala era muy similar a sus países de origen en materia de seguridad y acceso a oportunidades, es decir, no se sentían a salvo y no consideraban Guatemala como una opción para poder vivir la vida que quieren y que necesitan vivir en seguridad. Pasemos al sistema de refugio en Guatemala. Sabemos que el sistema de refugio en Guatemala ha visto un incremento en sus números en los últimos años y el gobierno de Guatemala ha tomado ciertas medidas para mejorar y robustecer el sistema de reconocimiento de refugiados. Esto es algo que el gobierno de los Estados Unidos reconoce y lo mencionaron como un ejemplo de los esfuerzos que hacen varios países y que de alguna manera justifican esta prohibición de asilo por tránsito a través de terceros países. No obstante, no hay ningún indicio que las personas solicitantes de asilo estén escogiendo Guatemala como país de destino porque se sientan seguros o seguras, y las reformas que se han presentado no solucionan los problemas estructurales que hacen que el sistema de asilo sea altamente ineficiente. Por ejemplo, sí ha habido un aumento en el número de las solicitudes de asilo en Guatemala. Desde el año 2021 se está viendo más o menos unas 1,000 solicitudes al año, y este aumento es un aumento de más del 115% comparado al del 2020, pero recordemos que en el 2021 estábamos saliendo el primer año de la pandemia y fue un momento donde muchas personas más empezaron a migrar, y además en el 2020, 2021, los años subsiguientes, este aumento en Guatemala se ha dado al mismo tiempo que México aumenta sus controles migratorios de manera excesiva, y sobre todo que Estados Unidos ha continuado externalizando su frontera y limitando el acceso a la protección en la frontera de Estados Unidos a través de políticas como el Título 42 y otras. Entonces ahí vemos que había un aumento, pero tenemos que entender ese aumento en relación con lo que está pasando regionalmente. También ha habido reformas en Guatemala para hacer que solicitar refugio en Guatemala sea más fácil, que antes era un poco más complicado, y se han hecho ciertas reformas que facilitan este proceso, pero nuevamente no tratan las deficiencias estructurales y el proceso como tal de adjudicación de una solicitud de refugio. Nada más en los últimos 20 años, para finales de 2022, Guatemala había reconocido únicamente a 773 refugiados, lo cual es un número bastante bajo, especialmente considerando que actualmente hay más de 1,000 aplicaciones cada año. Finalmente, de acuerdo a ACNUR y el mismo gobierno de Estados Unidos, es muy difícil para personas solicitantes de asilo el poder encontrar empleo en Guatemala y cubrir sus necesidades más básicas, a pesar de reformas que facilitan el acceso a permisos de empleo. Entonces puede que sea un poco más fácil conseguir permiso de empleo, pero no hay una estructura y no hay una forma en que las personas puedan obtener esos empleos que necesitan y poder subsistir mientras que sus casos son adjudicados. Y podemos pasar a Colombia. Bueno, Colombia es otro país que es un importante país de origen y también de tránsito para muchas personas. Si pensamos en Colombia como país de origen, sabemos que para 2021, a finales de 2021, había casi 500,000 de refugiados colombianos en el exterior. Pero en los últimos años Colombia también ha sido un país de destino. Por ejemplo, ha recibido más de 2 millones de personas venezolanas, y estos esfuerzos a través de programas temporales que Colombia ha implementado han hecho que Colombia sea reconocido como un líder en materia migratoria regional, y algo lo que Estados Unidos señala como grandes esfuerzos que nuevamente justifican las políticas restrictivas acá en Estados Unidos. Pero si pasamos al sistema de refugio en Colombia, lo que vemos es que las personas que buscan refugio en Colombia encuentran un sistema de asilo que es nuevamente ineficiente y altamente burocrático, a través del cual entre 2017 y 2020, por ejemplo, solamente 1,313 personas fueron reconocidas como refugiadas. Esto es un número mayor al de Guatemala, por ejemplo, si se compara, pero es al mismo tiempo alarmantemente bajo si consideramos que hay más de 2 millones de venezolanos, únicamente venezolanos, en Colombia, y que muchos de ellos clasifican como refugiados bajo la Declaración de Cartagena, por ejemplo. O sea que vemos que no se está utilizando el sistema de asilo y refugio como un mecanismo de protección. También hay falta de infraestructura y de transparencia en el sistema de asilo, lo que hace que resulte en un proceso demorado en el que las personas están en limbo. Por ejemplo, no existe un término en la ley para resolver casos, y de acuerdo a organizaciones en Colombia como la Universidad de los Andes, los casos pueden tardarse años antes de ser adjudicados. Para mediados de 2022 había más de 42,000 casos pendientes,
es decir, casos que están bajo estudio pero todavía no han sido adjudicados de ninguna manera. Por supuesto, también existen ciertas barreras que impiden el acceso al sistema de asilo y a servicios básicos para la subsistencia de las personas refugiadas. Un ejemplo de esto es que existe un término de 2 meses para aplicar para asilo, luego entrar al país, el cual es un término más corto del de Estados Unidos, más largo el de otros países, pero sumado a que ACNUR ha reconocido que en Colombia particularmente hay una falta de información bastante grande sobre el sistema de refugio y que las personas refugiadas no conocen sus opciones, es una barrera bastante significativa. Además, las personas que sí logran presentar su solicitud, no reciben la documentación apropiada que les permita acceder a oportunidades laborales y otros servicios básicos. Y nuevamente retomemos que el proceso de asilo se puede tardar años, o sea que las personas siguen en esa situación por periodos extendidos. Podemos pasar a la siguiente, para discutir un poco el Estatuto de Protección Temporal para Personas Venezolanas en Colombia. Este ha sido un gran esfuerzo que, como muchos grupos en Colombia internacionalmente reconocido, es un gran esfuerzo que va a beneficiar y que ha beneficiado cientos de miles de venezolanos en Colombia. Pero lo cierto es que por favorecer este tipo de programas se ha dejado de lado el sistema de refugio. Y nuevamente, como el ETPB, nuevamente es un programa extremadamente, diría yo que favorable, que nuevamente le va a va a beneficiar a muchos venezolanos. Existen ciertas preocupaciones y limitaciones al programa. Por ejemplo, está destinado para cobijar a nacionales venezolanos, pero muchos no podrán aplicar por no tener la documentación apropiada, no ingresar al país antes de ciertas fechas, no tener los documentos apropiados. Es decir, cobija a muchos venezolanos, pero no los cobija a todos y obviamente no cobija a otras nacionalidades. Las personas refugiadas pueden aplicar para recibir refugio y también el Estatuto de Protección Temporal, pero el momento en que se autoriza el Estatuto de Protección Temporal y antes de poder recibir los beneficios de ese estatus, las personas deben renunciar a sus solicitudes de refugio, es decir, en el momento se les obliga a escoger entre protección temporal y refugio, y esto es violatorio del principio fundamental de la Ley Internacional de Refugiados, que establece que las medidas temporales no deben ser un sustituto para la protección permanente. Y por último, el ETPB es discrecional, es decir, puede ser cancelado sin mayor justificación por las autoridades migratorias, mientras que el refugio no lo es y en principio aplica el principio de no devolución, es decir, que personas pueden ser retornadas a condiciones peligrosas bajo el ETPB, cosa que en teoría no sucedería bajo el refugio. Y pasamos a la última diapositiva. Simplemente para notar que Colombia, a pesar de ser un país de destino para muchos, puede ser un país muy peligroso para las personas migrantes y refugiadas. Según CODES, en Colombia, los migrantes venezolanos en Colombia han experimentado violencia y abusos en la forma de lesiones personales, homicidios, tráfico de personas, violencia sexual, desplazamiento forzado. En la pantalla ven algunas de las estadísticas, pero también hay que notar que se considera que estos números están severamente subreportados y no reflejan la magnitud de las condiciones de violencia para migrantes. Por su parte, el mismo Departamento de Estado de Estados Unidos ha reconocido que hay violaciones de derechos humanos en Colombia que obligan a muchos colombianos a huir del país, pero puntualmente con las poblaciones migrantes, el Departamento de Estado ha notado que son objeto de violencia y explotación. Y lo dejo por ahí para que podamos seguir otros países. Felipe, muchas gracias. Creo que has puesto muchos temas sobre la mesa y además varios países. Los animo a ir poniendo sus preguntas en la sección de preguntas de Q&A. Y ahora le doy la palabra a María José Espinosa. Adelante, María José. Gracias, gracias Elena y a todos los colegas y bueno, buenos días y buenas tardes, un gusto estar acá. En este caso voy a comentar un poco sobre Costa Rica y Panamá. En el caso de Costa Rica ha sido históricamente uno de los países más relevantes en la región para los temas de migración. Ha sido un país de acogida para las personas trabajadoras migrantes y las personas necesitadas también de protección internacional, debido a muchos factores, incluyendo la estabilidad relativa económica y política. Y han tenido diferentes olas migratorias que han influido directamente en el país, que hoy cuenta dentro de su población con un poco más de un 11% de personas migrantes. Destaca la población nicaragüense con alrededor del 66%, colombiana y luego la estadounidense, las 2,5%.
Costa Rica también es un país de tránsito para las personas de la región, pero también de África, de Asia, en sus viajes desde Sudamérica hacia el norte, principalmente hacia los Estados Unidos. Y también se ha visto un creciente número de migrantes, de personas migrantes estacionales y pendulares que provienen de países fronterizos, como en este caso Nicaragua y Panamá. Costa Rica ha sido en general un país que ha cooperado con los Estados Unidos activamente en políticas incluso de seguridad fronteriza, antitráfico, y ha participado en la implementación de uno de los compromisos de la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección, siendo parte de uno de los pilares que es el de vías regulares de la migración y de la protección internacional, específicamente en la sección que es inversión en el asilo junto con Haití y con Canadá. Siguiente, por favor. En el caso de él, en los últimos años, el sistema costarricense de protección internacional sí ha experimentado serias presiones y también limitaciones de capacidad. Ha habido un aumento de las personas en movimiento, en tránsito en el país, y esto se ha visto en la región. Ha habido un incremento de solicitudes de refugio, con un número significativo de personas de Venezuela y Nicaragua en este grupo, y han habido falta de mecanismos de regularización como retrocesos en las políticas que vamos a ver en un momento. Algunos números entre el 2015 y el 2019, el número total de solicitudes de protección presentadas cada año se multiplicó por más de 18, se pasó de unas 2.204 a más de 39.000. Y según las estadísticas de la Dirección General de Migración y Extranjería, en 2021, Costa Rica recibió 59.424 solicitudes de asilo, concediendo solamente 858 la condición de refugiado y rechazando 1.534. Ya en el 2022 hubo un gran incremento, el país recibió más de 86.000 solicitudes, se concedieron más de 3.000 y se rechazaron 900. Y según los datos del gobierno, hasta diciembre del pasado año, el país ha recibido 222.056 solicitudes de refugio. En los últimos 4 años hay más de casi 200.000 pendientes, y de estas personas la mayoría, más de 187.000, son de Nicaragua, 8.000 de Venezuela y luego personas cubanas. Siguiente, por favor. En los últimos años han existido muchos incentivos para solicitar asilo como un recurso para acceder a la regularización laboral o migratoria en el país. Y se ha visto como un uso excesivo de la figura de refugio como vía de regularización, pero esto se debe a algunos motivos, incluyendo que no se ha tenido clara la diferencia entre personas migrantes económicas laborales o personas con necesidades de protección internacional. Entonces se ha incrementado el uso de la figura del asilo como manera o búsqueda de la regularización. Además, históricamente existe una protección legal que es muy clara en el refugio, pero que no tanto lo es para la migración económica o laboral. Además, ha existido sobre todo desde la oleada migratoria del 2015-2018, han existido muchos fondos y programas de donantes internacionales, etcétera, para personas con necesidades de protección internacional, pero menos atención, beneficios, programas y servicios para personas que se consideran migrantes por otro tipo de motivos. En respuesta a esto y como parte de la nueva política del nuevo gobierno de Costa Rica, se ha restringido drásticamente y de gran preocupación la elegibilidad, y se ha tratado de disuadir a las personas de solicitar asilo. Entre estas medidas se ha limitado a hacer la aplicación en el mes natural, o sea, 30 días para solicitar asilo. Ya no se le permite a las personas solicitantes trabajar ni por cuenta propia ni en relación de dependencia. Hay una obligatoriedad de afiliarse a la Caja Costarricense de Seguro Social como requisito para las personas solicitantes de refugio que ya cuentan con permiso de trabajo. Para ello hay que estar empleado, para ello además hay que estar afiliado. Entonces esto crea básicamente un círculo vicioso y complica mucho más la solicitud. Una obligación de justificar los motivos además por los cuales la persona al llegar a Costa Rica no solicitó asilo en lo que se considera un tercer país seguro por el que se ha transitado o vivido en Costa Rica, similar a la medida que hemos ido comentando en el pasado webinar y hoy del Asylum Ban.
y son medidas que han realmente provocado una disminución significativa en las solicitudes de asilo desde el anuncio que se hizo el 1 de diciembre. Por otro lado, aunque Costa Rica ha ampliado una nueva categoría temporal especial a las personas solicitantes de asilo de Cuba, Nicaragua y Venezuela, sí se les exige que retiren sus solicitudes de asilo una vez que se le conceda esta categoría temporal. Además de que los requerimientos, incluyendo los aranceles, etcétera, para aplicar, son bastante prohibitivos para muchas familias. Finalmente, en lo que respecta a las personas que se están desplazando en las Américas, miles de ellas viajan en condiciones económicas precarias, necesitan medios de subsistencia, necesitan alojamiento, alimento, atención sanitaria y otros bienes públicos, y han optado por quedarse en Costa Rica mientras pueden ahorrar dinero y decidir sus próximos pasos. Y realmente esto es un claro ejemplo del impacto que las políticas que se han implementado en los Estados Unidos pueden tener. Los cambios de la política migratoria anunciados con la expansión del Título 42 en octubre tuvieron un impacto, por ejemplo, cuando cientos de personas venezolanas, incluyendo familias con niñas y niños, se quedaron varadas en grandes ciudades, incluyendo en Costa Rica, tenían que vivir en la calle, con grandes necesidades que no que podían ser satisfechas. Y hubo incluso casos aislados también de delincuencia y violencia y xenofobia contra estas personas. Entonces, esta medida, este Asylum Ban que hemos estado discutiendo, implica a Costa Rica como un país seguro, aunque, como he comentado, el sistema de asilo esté colapsado en el momento y la respuesta humanitaria, los programas, servicios y políticas de protección realmente no sean suficientes. Paso ahora a hablar un poco de Panamá. Brevemente, Panamá está actualmente también en el centro de la conversación sobre migración regional. Mayoritariamente por la locación geográfica de encontrarse, de tener esta frontera conocida como el tapón o la brecha del Darién, donde miles de personas migrantes y en busca de refugio pasan cada mes. Solamente para dar algunos números, en el 2022, algo menos de 250.000 personas cruzaron la brecha del Darién, duplicando una cifra que ya era histórica del año 2021 y alcanzando un nuevo récord de casi 4.300 personas que llegaban a través de la brecha del Darién a Panamá en un solo día. Ahí pueden ver algunas fotos de las comunidades donde estas personas llegaban después de pasar la selva saliendo de Colombia. En el primer trimestre de este año, en los primeros 4 meses diría yo, más de 150.000 personas migrantes han pasado por el Darién, principalmente de Venezuela y Haití, pero también de Ecuador, de Colombia, de Perú y muchas personas migrantes de fuera del continente. Se ha previsto que el número de personas que crucen el paso del Darién casi se duplique este año, pensando que para el año 2023 tendremos un estimado de 400.000 personas cruzando. Hay una combinación de factores como son el deterioro de las condiciones económicas, incluso a consecuencia de la pandemia, los efectos del cambio climático, la inseguridad alimentaria, inestabilidad política, pero también las deficiencias de la integración socioeconómica de las personas migrantes en Sudamérica y en el resto de la región, que han contribuido colectivamente al aumento de estos movimientos mixtos. Y realmente vale destacar, y esto crea una situación humanitaria bien precaria en estos momentos, que este viaje es muy peligroso. Hay reportes que podemos compartir luego que el centro nuestro ha realizado a partir de visitas. Las personas están expuestas a los riesgos que imponen no solamente la ecografía del ecosistema, pero también la violencia, los robos de los grupos criminales y las guerrillas armadas que operan en la zona. Y sobre todo los niños, las niñas, las mujeres y las familias que viajan están desproporcionadamente expuestos a la violencia de género, a la violencia sexual, a la extorsión, a la trata de personas. La situación es muy precaria y requiere de atención. Al mismo tiempo, en cuanto al sistema de asilo, Panamá actualmente carece de una estructura migratoria y de un marco institucional que estén actualizados para recibir, para gestionar y para integrar básicamente el flujo, que además es cada vez más heterogéneo, de solicitantes de asilo y de personas migrantes.
La respuesta por parte del gobierno en estos momentos se ha enfocado en facilitar el tránsito de esas personas por el país en su salida del Darién, y la ley de migración del país o el sistema de migración del país realmente no responde al contexto actual, tanto con sistemas de visado, pero también con un sistema de asilo que se encuentran muy desfasados. Por ejemplo, hasta el año 2021 Panamá solamente había concedido asilo a unos 2.500 refugiados en toda su historia. El país cuenta con un sistema que es muy oneroso. El proceso puede durar fácilmente 6 años y por el camino las personas solicitantes se enfrentan a una ardua batalla para sobrevivir y para integrarse en Panamá. Panamá tiene una tasa de aprobación de solo 1% de las solicitudes de asilo. Mientras estas personas esperan para que la Oficina Nacional para la Atención de Refugiados les comunique si han superado el examen preliminar y se les concede el estatuto de refugiado, una vez que son admitidos en proceso de asilo, pueden solicitar permisos de trabajo por 1 año, pero el permiso permanente solo se les concede si se le concede el estatuto de refugio, y como les dije, es muy difícil obtenerlo. Desde el 2008, Panamá también ha ofrecido al menos 15 procesos de regularización ad hoc para personas migrantes en situación irregular, cada uno con requisitos y procedimientos que son diferentes y que son muy caros e inaccesibles para la mayoría. Hay falta de vías legales claras para la regularización y esto impulsa este tipo de medidas temporales o de legalización extraordinaria que otorgan este estatus regular a algunas personas migrantes, sobre todo enfocado en personas de Venezuela, de Colombia y Nicaragua. Las vías legales de trabajo son muy limitadas, tanto para las personas trabajadoras cualificadas como para las no cualificadas. Y de hecho, la exclusión de las personas refugiadas y migrantes de la participación económica y de otras formas de integración en la vida en el país están codificadas en la ley. La Constitución panameña y los códigos laborales detallan específicamente una lista de 56 profesiones que se encuentran protegidas, que solo pueden ejercer las personas, los ciudadanos nacidos y naturalizados en Panamá. Entonces, tanto para las personas refugiadas como para las migrantes, es necesaria una revisión de la política y de los procedimientos de asilo y de regularización. Mientras tanto, entonces, el impacto de las políticas que restringen el acceso al asilo en los Estados Unidos, pero que además crean mayores peligros para las personas con necesidades de protección, porque que se encuentran transitando por estos países donde además se crea cierta inestabilidad al no estar los sistemas preparados para la demanda que este tipo de políticas que hemos estado hablando generan. Voy a terminar acá. Muchas gracias. Muchas gracias, María José. Tenemos varias preguntas en el chat y en la sección de preguntas y respuestas, y voy a tratar de hacerles varias como bloquecitos de preguntas y pedirles que nos traten de contestarlas colectivamente. Hay varias preguntas en torno a el refugio o el asilo por cambio climático. Todos ustedes lo mencionaron en la presentación. Quiero pedirles que además se refieran a otro comentario que se hacía en el chat y dice, bueno, por ejemplo, las personas haitianas perdieron sus viviendas y la comida, pero no por eso recibieron protección en Estados Unidos. Entonces creo que ese es un tema en que hay interés y sería muy, muy positivo si todos ustedes se pueden referir a este tema en particular. En los respectivos países que mencionaron. Gretchen, hay varias preguntas sobre México que quisiera pedirte que nos ayudes a contestar puntualmente. La primera pregunta es, por ejemplo, las personas venezolanas que están buscando ser reconocidas como refugiadas en México no tienen dónde albergarse. ¿Cómo se está resolviendo este problema? Creo que esa es una duda importante que hay. También, tal vez, Felipe, esta te la quiero pasar a ti, si tú nos puedes ayudar a explicar la diferencia entre asilo y refugio, porque, y esa es como una duda que creo que tienen varias personas. Sobre el trámite, también preguntan si tienen datos sobre las cifras de personas que abandonan el procedimiento. Ustedes mencionaron que el procedimiento es largo, hablan de los rechazados, hablan de los aceptados. Tenemos tasas sobre personas que abandonan.
Y en ese mismo sentido, ¿cuánto duran los procedimientos? Si ustedes tienen esa información sobre los países a los cuales hicieron referencia. Otra pregunta interesante también es si hay cifras sobre los rechazos en frontera. Y si esa información podría ser útil cuando las personas lleguen a pedir asilo en Estados Unidos. En México, Gretchen, hay un par de preguntas puntuales sobre el procedimiento. Dice que el Instituto Nacional de Migración está ahora entregando a las personas en Tapachula las formas migratorias múltiples y que eso la gente lo está interpretando como un mecanismo más ágil. Felipe lo mencionó, María José lo mencionó, creo que valdría la pena si ustedes pueden explicar qué es lo que significa estos otros procedimientos de regularización, sean temporales o sean definitivos para las personas que están buscando protección internacional. También se menciona que algunas personas han sido llevadas hacia el sur de México y les han entregado un oficio de salida voluntaria. Gretchen, si pudieras explicar un poco eso, creo que es importante. Y por último, para terminar esta primera ronda, ¿cuál es la diferencia entre esa tarjeta de residente temporal en México y el estatus de refugiado? Y si te parece, Gretchen, arranquemos contigo y la avalancha de preguntas que te lancé. Sí, muchas gracias, Elena. En cuanto al albergue en México para personas esperando, realmente no hay buenas soluciones. Hay albergues de la sociedad civil a lo largo del país, más de 300 albergues. En las condiciones ahorita en todos los albergues están desbordados completamente, tanto en el sur, en el centro y en el norte. Entonces, realmente yo no tengo una buena respuesta a la pregunta de dónde las personas se pueden quedar mientras esperan sus casos. En algunos de los casos, el ACNUR proporciona tarjetas de apoyo financiero para que las personas puedan rentar pequeños cuartos, etcétera, pero eso no es en todos los casos. En cuanto a la documentación del FMM, que es una forma migratoria múltiple, es realmente un papelito como una visa de turista. El Instituto Nacional de Migración lo ha estado otorgando, depende de la situación, el momento, el lugar. El problema es que inventaron un sello que muchas veces colocan en el FMM que dice que es válido nada más en la entidad emisora. Entonces, por ejemplo, dan 10 a 45 días a las personas en la visa de la FMM, pero nada más es válido en Chiapas, por ejemplo. Entonces, las personas salen de Chiapas, en el próximo retén, las autoridades migratorias rompan el documento y los manden hacia atrás, o también, por supuesto, son mecanismos de extorsión, ¿no? Para que las autoridades migratorias tengan más oportunidades de volver a extorsionar a las personas. Y la salida voluntaria, a ver, ahí no sé si están refiriéndose a que en Estados Unidos recibieron una salida voluntaria, porque en si México. es así, en México la salida es que las personas que están deportando bajo título 8, de estas 4 nacionalidades, algunas están recibiendo una salida voluntaria de Estados Unidos que los permite otra vez solicitar dentro de la aplicación de CBP One, ¿no? Que es una cosa. La otra es si el Instituto Nacional de Migración los detiene, los manda en autobús o avión a Tapachula o Villahermosa, también el gobierno mexicano da una carta que se llama salida, un oficio de salida se llama en México, y normalmente les da 20 días para salir del país. Ese documento, en teoría, se debería de poder utilizar para transitar, pero también el Instituto Nacional de Migración inventó una frasecita que dice que se tienen que
salir por la frontera sur, o algunas veces dice preferentemente por la frontera sur. Entonces hay que leer cada oficio de salida. Si tenemos, no sé si estaban refiriéndose en rechazos en frontera entre Guatemala y México o en la frontera entre México y Estados Unidos. Nosotros sí podemos conseguir rechazos, pero no podemos conseguir número de rechazos de personas que solicitaron asilo que fueron rechazados. Esa especificidad no lo tenemos. Muchas gracias, Gretchen. Felipe. Sí, con mucho gusto puedo empezar con la distinción entre refugio y asilo. Voy a dar una respuesta que está muy enfocada en los Estados Unidos, en la manera como Estados Unidos concibe esta figura. En términos muy cortos, estamos hablando de la misma población en el sentido que un refugiado o asilado es una persona que tiene que huir de su país y no puede volver debido a un temor fundado de persecución por motivos de raza, nacionalidad, religión, opinión política o pertenencia a un grupo social determinado. Ahora, en Estados Unidos se le llama refugiado a las personas que, estando fuera de los Estados Unidos, logran pasar por el proceso de reasentamiento de refugiados y una vez ese proceso es aprobado, llegan a los Estados Unidos ya reconocidos como refugiados. Mientras cambio, el asilo es el término que se utiliza para las personas que ya están en Estados Unidos o que están en la frontera pidiendo protección. Esas personas tienen que surtir el proceso de asilo bajo el título 8, bajo la ley de Estados Unidos, y una vez su caso es aprobado, si se le llega a reconocer como asilado, entonces para todos efectos prácticos se convierten en refugiados dentro de Estados Unidos. Entonces estamos hablando más o menos de lo mismo, pero son dos procesos diferentes dependiendo de si se está haciendo fuera de Estados Unidos o si se hace ya desde adentro del país. Eso obviamente es una respuesta muy enfocada en Estados Unidos, que es donde mi organización está basada. En términos sobre la pregunta de clima y las personas que son desplazadas por motivos climáticos, es una excelente pregunta y es algo en lo que tenemos que ahondar mucho más como practicantes, como personas que hacen incidencia, como personas que asistan a las personas migrantes. Lo cierto es que no existe una forma de protección exclusiva o específica para personas que huyen del desplazamiento climático. No existe acá en Estados Unidos, salvo ciertas protecciones temporales que solamente aplican para personas ya dentro de Estados Unidos y que son bastante difíciles de lograr que se den. Pero hay muchas organizaciones, incluido Alianza Américas, CGRS y muchas otras, que estamos tratando de expandir el acceso a protección para personas en estas situaciones. Sobre Colombia, no existe una protección para personas que salgan, o sea, nunca que yo sepa ser reconocido a alguien que entre a Colombia huyendo del desplazamiento climático y obtenga protección, pero recientemente en Colombia sí se ha discutido una nueva ley de desplazamiento interno enfocado en cambio climático, lo cual creo que es un buen paso que podría abrir las puertas para más acciones en el futuro. Voy a dejar ahí para dar espacio a otras preguntas. María José. No sé si había alguna pregunta específica sobre... En general, hay preguntas sobre información sobre el número de personas rechazadas, el tiempo de procesamiento. No sé si tienes algún dato sobre tiempo promedio en Costa Rica, por ejemplo. Los tiempos de procesamiento tanto en Costa Rica como en Panamá son bastante elevados, más de 6 años. Muchas personas llevan incluso 10 años y como les comentaba, como hay tanto retraso con las aplicaciones, en Costa Rica sobre todo porque el proceso, el sistema de aplicación para refugio ha sido utilizado como la medida de regularización, pues hay un retraso de más de 200.000 aplicaciones. Entonces yo diría que al menos 6 años para ambos países es un tiempo bastante alto. Muchas gracias. Voy a hacer otra segunda ronda. Sé que estamos pasados del tiempo, pero no quisiera dejar algunas de esas preguntas. Las voy a leer y les pido a ustedes tres que vayan definiendo cuáles quisieran referirse. Hay una pregunta que tiene que ver con el nivel de cooperación entre Estados Unidos y México y si eso significa que en todo caso las personas deben solicitar asilo en México antes de hacerlo en Estados Unidos. La segunda pregunta tiene que ver con la diferencia entre la tarjeta de residencia temporal y el estatus de refugio en México. Si hay diferencia en el lugar donde se presenta la solicitud de asilo en México, Gretchen.
¿Qué se puede hacer frente a esta situación? ¿Cómo hacer para que las políticas sean más positivas para los migrantes y los solicitantes de asilo? Preguntan. ¿Qué sugerencias tienen ustedes de cómo apoyar a esos países y a las personas que están transitando, viajando, buscando protección internacional? Preguntan por el tratamiento en particular a las personas de nacionalidad cubana que están buscando protección. ¿Cómo los tratan en los países? Preguntan si en México, una vez una persona solicitó en un país, tiene el deber de permanecer en esa zona de México o si puede ir viajando a otras zonas del país. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es su recomendación final? Así que en ese orden les voy a pedir que respondan y voy a empezar por Gretchen esta vez. Adelante, Gretchen. Sí, muchas gracias. Bueno, en cuanto a si la persona tiene que solicitar en México, cualquier persona tiene el derecho a solicitar asilo donde considera que va a estar más seguro. Y el tema de la veda de asilo es importante, pero también es importante saber que las personas que solicitan la cita a través de CBP no tienen que pasar por esta prohibición de la veda de asilo. Entonces, la mejor forma, si quieren solicitar asilo en Estados Unidos, es a través de la aplicación, aun si es violatorio y pues está siendo impugnado dentro de Estados Unidos. La pregunta de la tarjeta por visitante, de visitante por razones humanitarias es un documento temporal de 1 año que se puede renovar, pero si la persona es reconocida como refugiada, tiene residencia permanente en México y acceso más fácil a salud, educación, etcétera. Entonces, por supuesto que hay beneficios de tener el reconocimiento de la condición de refugiado en México y la tarjeta es algo temporal. ¿Dónde presentar? Pues el mejor lugar de solicitar asilo en México es ante una de las 8 oficinas que enseñé en la presentación. Los tiempos pues varían entre 2 meses a más de 1 año, dependiendo de dónde está la persona, etcétera. Creo que eso fueron las preguntas, Elena. Gracias, Gretchen. María José. Sí, sobre la pregunta de las personas de Cuba, no es una respuesta completa, pero se le ha otorgado estatus temporal en Costa Rica, como mencionaba, desde la ola migratoria del 2015 que se han ido renovando y asimismo, como discutimos la semana pasada, son parte de las poblaciones que se benefician de esta visa o parol humanitario. Entonces esto sería desde el punto de vista positivo, pero también negativamente, bueno, las personas de Cuba como de otras nacionalidades ahora están sujetas a la expulsión y a la deportación y al mismo tiempo desde hace un tiempo se han incrementado los requerimientos de visado a lo largo de la región, tanto en Panamá como en Colombia, Ecuador y en otros países que México, que en diferentes etapas no han requerido visados para las personas cubanas, pues ahora los requieren y como sabemos eso genera una serie de empuje a las personas migrantes a tomar rutas que pueden ser más peligrosas. Asimismo hubo el levantamiento del requerimiento de visado por parte de Nicaragua, que hizo que entonces Nicaragua se volviera la ruta más común, además de la migración por el mar hacia los Estados Unidos por parte de la población. Me imagino que quizás hayan otro tipo de medidas que sean específicamente para las personas cubanas, pero esas son un poco las que recuerdo ahora mismo. Yo creo que en cuanto a qué se puede hacer para ayudar a las personas migrantes y con necesidades de protección, creo que hay muchísimas recomendaciones. Yo pienso que, y lo hemos dicho las organizaciones que estamos acá y otras, que solicitar asilo es una vía legal y es una vía que está protegida internacionalmente en Estados Unidos.
y se debe garantizar el acceso al asilo en las fronteras y se debe garantizar en todos los países de la región. Además de eso, los sistemas de entrada en las fronteras deben ser sensibles también a la protección, que se pueda identificar a las personas que tienen necesidades de protección internacional y que existan los mecanismos para remitir a estas personas a las vías legales o a las vías necesarias que sean adecuadas para su protección. Es muy importante decir que la mayoría de las vías legales que hemos discutido son bastante inaccesibles, como han mencionado mis colegas también, para las poblaciones más vulnerables, y esto realmente como mínimo hay que facilitar el acceso para estas poblaciones desde el idioma hasta la información, etcétera. Y hay varias medidas de apoyo a la integración de las personas migrantes en las comunidades, apoyo a las comunidades de acogida en la integración, incremento de procesos de regularización permanente que pueden fortalecer la acogida y que definitivamente van a contribuir a la protección de las personas migrantes y refugiadas. Muchas gracias, María José. Felipe, para que tú cierres, por favor. Sí, para agregar un poco lo que María José está explicando sobre las sugerencias y qué es lo que podemos hacer y estamos haciendo, pues yo creo que en este webinario hemos visto cómo estas políticas que vienen de Estados Unidos interactúan con políticas regionales e impactan a personas a lo largo de toda nuestra región. En ese sentido, obviamente una de las maneras como podemos enfrentar esto es colaborando y compartiendo información como lo estamos haciendo hoy, pero como también recibimos información de muchos de ustedes en países de origen sobre lo que está pasando. Las organizaciones aquí presentes, junto con otras organizaciones, estamos colaborando para tratar de entender mejor la situación, el impacto de estas políticas sobre el terreno en la práctica, y estamos incidiendo fuertemente para, como dijo María, para restablecer el derecho al acceso al asilo, que en Estados Unidos puntualmente, pero también debe ser para los países de la región, el asilo, una persona debe tener el derecho a pedir asilo sin importar por qué países haya transitado y sin importar la manera como ingresó a Estados Unidos o la manera como se acerca a la frontera a pedir protección. En línea con esto, CGRS, que es mi organización, junto con ACLU y el National Immigrant Justice Center, presentaron una demanda en contra de esta política de prohibición de asilo. Se presentó aproximadamente el 11 o el 12 de mayo, y es una demanda en la que estamos, como dije, estamos tratando de que sea declarada ilegal todas estas prácticas que limitan el acceso al territorio de los Estados Unidos y que forzan a personas o obligan a personas a buscar protección en otras partes cuando no lo deberían tener que hacer. Quiero recordar que mi organización, junto con organizaciones aliadas, demandamos 2 prohibiciones de asilo durante la época de Trump, que son muy similares a la política actual, aunque eran bastante más restringidas, y en esos 2 casos fuimos victoriosos, y aunque no podemos predecir el éxito en este caso, tenemos la esperanza que la justicia va a estar de nuestro lado y que a través de las cortes podemos restablecer un poco algunos de estos derechos que han sido violentados en los últimos años. Muchísimas gracias a todos. Les pido disculpas por habernos pasado el tiempo y quiero agradecerle a Dionela de Intracom, nuestra intérprete del día de hoy. Gracias, María José. Gracias, Felipe. Muchas gracias, Gretchen. Gracias por habernos acompañado en esta discusión sobre las necesidades de protección. Que tengan un buen resto del día. Gracias. Adiós.